Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Romanos, su capítulo 8, verso 1. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias al Señor que nos usa hoy como vaso para su gloria, para su honra, para hablar de su santa palabra. Es un privilegio hablar de la palabra del Señor. No solo hablarla, es un privilegio aún más poder vivirla en su espíritu. Amén. Gloria a Dios. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. 8:1 Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos honra a ti, Señor, porque eres Rey de reyes, eres Señor de señores, nuestro Dios, nuestro Salvador Jesús. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo siga paseándose en esta tu casa, Señor. Que tu Espíritu Santo sea visitando nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas, habla a nuestro espíritu, Señor. Corrígenos, instrúyenos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Inmediatamente yo recibí este tema de parte del Señor. Fui confrontado casi al instante. Estaremos hablando hoy bajo el tema viviendo en el Espíritu. Si me lo pueden poner aquí, por favor, multimedia. Viviendo en el Espíritu. Y la primera pregunta que el Señor llevó a mi corazón es que viviendo en el Espíritu, pero yo estoy viviendo en el Espíritu. Y ese es el gran peso que tiene la palabra de Dios, que ella viene a ti, pero no viene vacía. Viene a ti a confrontarte, viene a ti a hablarte, viene a ti a corregirte, pero sobre todas las cosas, viene a ti para llevarte al Padre. La palabra te lleva al Padre. Amén. Entonces, a medida que yo iba desarrollando el tema, leyendo, investigando, buscando, dije: Señor, ¿cómo se debe vivir para ti? ¿Cómo se debe vivir para el Espíritu? No para mi espíritu, para el Espíritu. Amén. Quiero que tengamos claro eso. Cuantas veces yo menciono espíritu, nunca hablaremos de nuestro espíritu en E minúscula. No, siempre nos referiremos al Espíritu de Dios. Amén. Para que lo tengamos claro. Y si hay una vida en el Espíritu, indica que hay una vida que no es en el Espíritu. Amén. Y de esa vida venimos todos. ¿O usted vino del cielo? No. Entonces, estamos sujetos por ley a la carne. Amén. Entonces, inmediatamente nosotros perdimos el derecho en Edén de tener esa relación espiritual continua con Dios. La ley del pecado y de la muerte nos atrapó, nos encerró. Entonces, a lo largo de toda la humanidad ha ido pasando eso. La carne, el pecado, ha ido tomando a las personas y ha hecho su voluntad con ellas. Amén. Por eso el mundo está como está. Por eso la humanidad ha tenido tantas guerras, tantas enfermedades, tantas cosas malas que no era la voluntad de Dios al principio. Pero como entregamos nuestro galardón al pecado, a la carne, nos apartamos del Espíritu de Dios. En Edén había una comunicación continua, literal y constante. En Edén el Espíritu de Dios, la presencia misma del Señor, se paseaba. Tenía comunicación con el hombre. No había un intermediario, no. Era una comunicación directa. ¿Por qué? Porque ahí nosotros hasta ese momento éramos perfectos, porque así Dios nos creó perfectos para su gloria, para su honra. Amén.
Y para desglosarle un poco el tema, si yo digo viviendo, es porque me refiero a que yo estoy en un lugar, pero estoy en ese lugar no de pasada, no, ese lugar es mi morada. Ese lugar es donde yo hago todo lo que tengo que hacer. Ahí es que yo hago todas mis tareas. Por ejemplo, usted vive en su casa. En su casa usted cocina, hace todo lo que tiene que hacer. Tal vez sale, pero siempre regresa a la casa. ¿Por qué? Porque usted habita en su casa. Eso significa que estamos viviendo en un lugar fijo. Amén. Si decimos a la otra parte, viviendo en esa preposición, en indica el lugar donde está algo, especialmente si está en el interior. Indica la posición de algo que está encima de otra cosa, en contacto con ella. Amén. Y si vamos ya a la parte del espíritu, ¿qué es el espíritu? El espíritu es esa parte de Dios, es esa persona de Dios que ha estado con nosotros desde la creación, desde antes de la creación de este mundo. Es esa persona que actúa a favor de ti, que actúa a favor de mí. El Espíritu es esa persona que te lleva al Padre. El Espíritu es esa persona que trae de lo del Padre a ti, a tu vida. Por eso es que tú dices, como decía el varón ahorita, sentí algo como que me engrifaba. Porque donde llega el Espíritu Santo de Dios, choca con tu carne. Y tu carne tiene que decir, espérate. ¿Y qué es esto? Entonces, como el poder del Espíritu es mayor que el poder de la carne, entonces la carne tiene que temblar cuando una persona es llena del Espíritu Santo de Dios. Porque no hay un cuerpo humano que se contenga a ella. Amén. Por eso nosotros los cristianos no gozamos en el Señor. Por eso brincamos. ¿Por qué? Porque no resistimos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nuestro cuerpo tiene que reaccionar. A veces estamos adorando al Señor tranquilos en la intimidad y sentimos como que algo nos arropa, como que quisiéramos salir corriendo. Ese es el impulso motivador, aleluya, que causa el Espíritu del Señor en nuestras vidas. No hay quien contenga el Espíritu de Dios. Amén. Por eso cuando el Espíritu llega a nosotros debe haber cambios. Una persona que sea visitada por el poder del Espíritu Santo no sigue una vida igual. Porque su poder no puede contradecirse. Y si Dios dice, yo soy un Dios de poder y te mando mi espíritu, entonces cuando ese espíritu llegue a mí, el mismo poder con que fue impartido desde el cielo me va a chocar y me va a arropar y me va a transformar por el poder de su espíritu. Amén. Gloria a Dios. Pero el espíritu y nosotros tiene un enemigo constante. Y digo enemigo para poder poner una referencia, pero al Espíritu de Dios no hay poder en el universo que le haga frente. Pero para ponerle un nombre, digamos que el enemigo del Espíritu siempre ha sido y siempre será la carne. Amén. Pero ¿yo vivo conforme a la carne? No, ella no puede dominarme, pero la carne ejerce un poder en el que no conoce a Dios, en el que no se ha arrepentido, en el que ha aceptado al Señor, tiene una vida íntegra, una vida de oración, una vida de constante búsqueda. La carne está ahí, es un enemigo mortal. Enemigos, pero hermanitos. Nunca dejaremos la carne hasta que no seamos levantados o hasta que no vayamos al Señor. Entonces dice que no tenemos lucha solo con principados y potestades, no, también con nuestra carne. ¿Okay? La influencia del pecado actúa en nuestra carne, aunque estemos llenos del Espíritu Santo. Una cosa es que ella quiera actuar y otra cosa es que yo permita que ella actúe.
Amén. Hay que tenerlo claro, porque la carne nunca prevalecerá ante una persona que se haya decidido llenarla del Espíritu Santo. Nunca. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vivir en la carne tiene sus consecuencias. Hoy en día todavía seguimos pagando las consecuencias de lo que significa vivir o haber vivido o estar sujeto al lastre de la carne. Desde Adán, desde el Antiguo Testamento, desde el Nuevo Testamento, vemos personas que han fracasado porque han permitido que la carne esté por encima de la obra que el Espíritu quiere hacer. Porque el Espíritu tiene poder para convencerte, y de hecho lo hace. El Espíritu es quien convence de pecado, pero hay una parte en mí que tiene que reconocer que necesita de ese Espíritu y que necesita romper y quebrar la obra de la carne en mi vida para que Él pueda actuar. Amén. Entonces, si nosotros vivimos una vida presa en la carne, hermanos, no tendremos victoria. Y no tenemos que ser cristianos o no. Le voy a contar algo. Hace un tiempo, yo dentro de la iglesia, ministrándole al Señor, ayudando ministerialmente a la iglesia, bien ocupado en todo lo que tiene que ver con la iglesia. Sin embargo, mi vida espiritual no estaba a la altura de lo que el Espíritu demandaba, y ni siquiera estaba a la altura de las cosas que yo en ese momento estaba haciendo. Porque si usted va a mover una flor de aquí para acá, tiene que moverla como que si fuera para el Señor. O sea, que en lo mínimo que nosotros hagamos, siempre tenemos que tener cuenta que es como que si fuera para el Señor. Entonces, ministraba en la iglesia, tocaba, compartía, predicaba, evangelizaba, siempre mezclado en la obra del Señor. Pero mi vida no era una vida digna de una persona que se suponía que debía estar en el Espíritu. Entonces, porque la obra de la carne en algunas cosas aún operaba en mí. Amén. Yo, a sabiendas que tenía cosas que tenía que arreglar, y a sabiendas que había un sitio donde yo podía ir, postrarme y solucionar las cosas, nunca la hacía, porque esa es la influencia de la carne. Y tener esa vida me trajo consecuencias, me trajo frialdad. Cuando yo vine a despertar, ya yo estaba a un escalón de estar en el mundo. El enemigo, a través de este instrumento que es la carne, te va apartando sigilosamente del Señor. Te va apartando de su presencia. Te va quitando ese fuego, esa sed, esa hambre que había en ti de buscar el Señor. Si le das rienda a la carne, te la va absorbiendo. Y cuando te vienes a dar cuenta, como fue mi caso, ya estamos a un paso del precipicio. Llegó un punto que tomaba, sí. Había un punto que oía música que no era cristiana, hacía cosas que no agradaba al Señor dentro de la iglesia. Amén. O sea, que estar dentro de la iglesia no nos hace exento de que la carne haga su trabajo. Estar en los caminos del Señor no nos libra de que la carne trate de influenciar en nosotros y en nuestra vida espiritual. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente el Señor me encontró, porque como dijeron ahorita, el Señor siempre está ahí. Como dijo el varón, el Señor nunca se va. El Señor solo está esperando que tú y que yo diga: papito, Abba Padre, te necesito, ven a mí. El Espíritu siempre está dispuesto, mas la carne no. Su palabra lo dice. Entonces, el Espíritu Santo llegó a mi vida y ha ido ya de a poquito, porque nunca alcanzaremos la perfección mientras estemos en estas cuatro paredes. Pero de a poquito el Señor ha ido moldeando mi carácter. Y yo sé que aquí hay personas que también han pasado por lo mismo. Amén.
Y eso trae sus consecuencias. Por eso vivir en la carne trae sus consecuencias. Pero la parte B y la parte buena de este asunto es cuando vivimos en el Espíritu. Y hay una regeneración. Si vamos al libro de Juan, en su capítulo 3, podemos encontrar la historia de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, conocía la ley, era uno de los mejores, era de los principales en el pueblo de Israel en cuanto a la ley, se las sabía todas. Y tuvo una conversación un día con nuestro Maestro Jesús, y en esa conversación salió a relucir un tema. Y Jesús le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Entonces le dice Nicodemo con una ley, con una mente atada a la ley, con una mente atada a la carne, con una mente atada a lo terrenal, le pregunta: maestro, pero ¿puede una persona después de adulta volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Entonces el Señor lo confronta con esta gran verdad y le dice: hay que nacer de agua y del Espíritu. Amén. Entonces, aleluya, déselo fuerte para Dios, déselo fuerte. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Entonces, en ese momento hubo una regeneración de lo que estaba degenerado. Amén. Porque la mente degenerada y atada a la ley, con 606 leyes que tenía Nicodemo en su mente, tratando de cumplirla, esa degeneración se encontró con la regeneración que se obtiene cuando se nace a través del Espíritu nuevamente. Pero este no es un nacimiento literal. No es que usted va a entrar y va a volver a salir. No, es un nacimiento espiritual. Amén. ¿Y qué conlleva un nacimiento espiritual? Bueno, un nacimiento espiritual implica que mi forma de actuar, mi forma de manejarme, mi forma de vivir debe cambiar, porque aunque estoy sujeto a esto, Santo de Dios, amén. Y si me rige el Espíritu Santo de Dios, tengo que andar alineado con los preceptos que Dios nos da, nos instruye y nos dice en su santa palabra. Amén. Porque si fuimos regenerados a través de su Espíritu, ¿por qué volver atrás? ¿Por qué darle chance? ¿Por qué darle cabida? Aleluya. Ahora bien, ¿cuál es el deseo del Espíritu luego de esa regeneración? Vamos a Ezequiel. Ezequiel 11. (11, 19) dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne. El Espíritu Santo, la idea, su misión, su propósito es transformarte de adentro hacia afuera. Lo primero que Él toma para transformarte es tu corazón. ¿Por qué? Porque de Él mana la vida. Y como Él es vida, Él tiene que ir a la fuente. Y si Él es vida, Él va al corazón. Porque el corazón es lo que cambia. Y no estoy hablando del corazón físico, el que bombea sangre. No, estoy hablando más bien de un corazón espiritual. Porque lo espiritual se conecta con lo espiritual. Amén. Por eso la morada del Espíritu Santo luego de nuestro espíritu es en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque va a la fuente de nuestra vida. Y si nosotros queremos pasar de una persona que tenía un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón apartado de las cosas del Señor, entonces como ahí está el principal problema, ese es el principal problema que el Espíritu Santo ataca y va a renovar, a cambiar y a transformar nuestros corazones. ¿Pero para qué? Para que ese corazón, para que ese espíritu sea su morada.
Amén. Porque el Espíritu Santo no hace un trabajo en vano, no hace un trabajo porque sí. El Espíritu Santo hace un trabajo renovador, transformador. ¿Pero por qué? Porque luego de eso vienen dones espirituales. ¿Pero dones espirituales para qué? Para ti, para mí. No, dones espirituales para que su reino, para que el reino de Dios sea expandido a través de eso que ya tenemos de Él. Amén. Gloria al Señor. En esta palabra que acabamos de leer en Romanos 8, habla del Espíritu y se refiere al Espíritu en primera persona y en mayúscula. ¿Por qué en primera persona y no en segunda o tercera persona o cuarta o quinta persona? Bueno, porque yo tengo aquí, bueno, él habla en primera persona porque es una persona, no es algo que sale de mí para hablar en segunda persona. No, tiene siempre que hablar del Espíritu Santo en primera persona porque es una persona exterior que viene a mi interior, no lo contrario. No es una persona que sale de mí, sino una persona que viene a mí a hacer un trabajo transformador. Por eso siempre va a hablar del Espíritu Santo de Dios en primera persona, porque no depende de nosotros, no sale de nosotros, sino que entra a nuestro corazón, entra a nuestro espíritu. Amén. Y a medida que seguía desarrollando el tema, el Señor me seguía confrontando con esto. ¿Vivo yo en el espíritu? Ahora, ¿cómo yo identifico que estoy viviendo en el Espíritu? ¿Cómo yo confirmo que estoy siguiendo los pasos que el Señor me manda a seguir para yo llegar al cielo? Porque la idea es llegar al cielo. Disfrutamos la travesía mientras estamos en la tierra, hacemos la obra, hacemos lo que el Señor nos manda. Pero cada persona que decide aceptar al Señor como su suficiente Salvador es porque quiere ir al cielo a morar con Él. Amén. Pero mientras tanto tenemos que disfrutar una vida en su espíritu. Y esto me confrontaba y me decía a mí mismo, me turbaba, siendo sincero, porque uno a veces entiende que viniendo a la iglesia, que orando cuando uno se levanta, cuando uno va a comer, cuando uno se va a acostar, leyendo la palabra, a veces uno entiende como que tiene el cielo ganado. Pero no, el humano es de rutinas, ¿ok? De rutinas. Yo me levanto, me cepillo, me desayuno, tomo café, me voy. Al otro día lo mismo, lo mismo, lo mismo. Dentro de una iglesia yo puedo ser un cristiano de rutina sin necesariamente estar viviendo en su espíritu. Amén. Entonces, esto era lo que me confrontaba. ¿Seré yo un cristiano de rutina o realmente estoy siguiendo los pasos que el Espíritu del Maestro me ha dicho que siga? Y es que Dios es un Dios de patrones. ¿En qué sentido? Es un Dios de modelos. Por ejemplo, esta bocina se creó para que suene, para que produzca sonido. Es un modelo para hacer esa, para hacer las otras y para hacer toda la bocina que hay en el mundo, por ejemplo. Y digo que Dios es un Dios de modelo. ¿Por qué? Porque, y voy a llegar al final a un punto, aunque crean que me estoy yendo lejos, pero voy a llegar a un punto. El Señor creó en Edén a Adán como hombre. Amén. Fue un modelo. Adán fue un modelo de creación. Jesucristo vino como hombre, no vino como Dios literal. No vino lleno de su gloria y de su poder y de su majestad como es Él. No, vino como hombre. ¿Por qué? Porque se sujetó al modelo que su padre había instituido primero. Porque Dios no puede contradecirse a Él mismo. Si Él puso un modelo, siempre Él va a ser fiel a ese modelo que Él mismo instituyó. Amén. Dios es adoración y creó un modelo de adoración en el Antiguo Testamento. Le dijo a Moisés: mira, yo quiero que me hagas un templo, que tenga esto, que se haga lo otro, tal y tal día, tal y tal persona. Creó un modelo de adoración en la tierra para que su pueblo pueda llegar a Él. Pero ahora bien,
Dios creó, o Dios es espíritu, ¿ok? Y su modelo es el modelo espiritual. Y como Él es fiel a los modelos, si usted quiere llegar al Padre, si usted quiere llegar a Él, si yo quiero vivir conforme al Padre, yo tengo que seguir su modelo. Y como su modelo es el modelo espiritual, como su modelo es ese modelo que trabaja en mí de adentro para afuera, entonces si yo quiero llegar al cielo, si yo quiero hacer su voluntad, yo tengo que ser fiel a su modelo, el espiritual, su Espíritu Santo. Amén. Ese que nos corrige, ese que nos ayuda, ese que en medio de la prueba siempre nos dice: estoy contigo, hijo amado, sigue, persevera. No hay lucha, no hay tentación, no hay prueba, no hay dificultad que se oponga o que pueda hacerle frente a una persona que esté llena del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Si volvemos a Romanos capítulo 8, perdón. Dice, releo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice: y si yo padezco juntamente con Jesucristo, de igual manera seré glorificado junto a Él delante del Padre. Amén. Jesucristo, en su trayecto de Getsemaní a la cruz y a su muerte, Él pasó por pruebas, pasó por dificultades, pero al final venció. Entonces, Él nos manda que en medio de la prueba, que en medio de la dificultad, si nosotros queremos ser glorificados junto con Él, también tendremos que vencer junto con Él como Él venció. Amén. Y la victoria se obtiene a través del Espíritu Santo de Dios. Para concluir, ¿qué conviene? ¿Vivir bajo la obra de la carne, las obras de la carne, o vivir bajo el Espíritu, bajo el fruto del Espíritu? Quien es inteligente siempre va a elegir vivir una vida espiritual delante del Padre. Esta carrera que estamos llevando tiene un final. Pero ese final será bonito o será feo, depende de cómo nosotros caminemos en él, en el trayecto. Entonces, una invitación para mí primero, para ustedes, es que siempre elijamos vivir una vida en el Espíritu, por el Espíritu y para el Espíritu. Eso es lo que le garantiza la salvación y la vida eterna a las personas. Fuera de Cristo nada podemos hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Quiero abrir un llamado, no para la iglesia. Quiero abrir un llamado si aquí hay alguna persona que no conoce del Señor. Quiero abrir un llamado si aquí hay una persona que todavía no se ha decidido por Cristo. Hablamos de las consecuencias un poco, de las consecuencias de vivir en pecado y en la carne. Al final, la carne trae muerte, trae perdición. Elige hoy vivir una vida en el Espíritu. Elige hoy al Señor. Si esta palabra ha tocado alguna fibra de tu corazón, de tu espíritu, te reto a que des el paso. Si tú entiendes que ya estás cansado, que estás agotado de vivir una vida como no te conviene, si ya entendiste que estás cansado de ir de aquí para allá, de allá para acá, este es tu día. Ábrele tu corazón al Señor. Él quiere sanarte, Él quiere libertarte, Él quiere entregarte su vida, porque fuera de Él nada podemos hacer.
Dale la libertad a tu espíritu. A ti, persona que no conoces o que no has aceptado al Señor como tu único y suficiente Salvador, hoy es el día. No te resistas. No le hagas caso a los dardos del enemigo en tu mente, a tu espíritu, de todo lo que tienes que dejar. No, más bien piensa en todo lo que obtendrás si en el día de hoy aceptas al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Te conviene, nos conviene. Aleluya.